Tumentio, deja a esa niña. Bueno, no. El amo Doom. Vi la miniatura y pensé que era un vídeo sobre el Doom. ¡No! Tumentio, no toque a la niña. Oveja referencia. Bienvenidos a nuestro último vídeo sobre Amino, en el que no vamos a estar hablando de Tumentio. Que literalmente, no sé por qué, pero lo veis en todos nuestros vídeos. Como ya he dicho, este va a ser nuestro último vídeo sobre Amino, ya que a partir de ahora nuestros vídeos no serán solo dedicados a Amino, sino que también van a ser de otras temáticas generales que vais a ir viendo próximamente. Todas incluyen chisme, así que más os vale verlas, ¿eh? Si vemos mucho apoyo al vídeo, haremos un vídeo del iceberg de la aplicación, en donde vamos a contar todos los chismes como personas que han estado durante años en la aplicación y están conscientes de absolutamente todo lo que ha pasado. Así que ya sabéis, dad like y suscribiros, porque si llegamos a más de 5000 suscriptores, meteremos a Doom y Oveja en la cárcel. Es broma. Literalmente no tenemos ni idea de quién es el Doom. Nos encantaría que nos iluminarais, porque hemos estado intentando ver vídeos y no nos enteramos de nada. No sé por qué lo veis en todas las miniaturas. Nos hace muchísimas gracias, casi como un meme para nosotros, porque, o sea, es súper random. Así que, por favor, dejadnos el contexto si sois tan amables. Suscribiros, porque si os suscribís nos vais a animar a hacer muchos más vídeos y colocarnos como youtubers. Considerarnos youtubers e influencers. También recordamos que nos sigáis en Twitter, Instagram y bueno, a lo mejor nos hacemos un TikTok para subir algunos clips, así que nos seguís allí también. En este vídeo hablaremos de una situación que está pasando actualmente en Amino. Básicamente os vamos a contar cómo Amino explota menores para hacerlos trabajar gratis y les pide dinero en la dirección real de sus casas para participar en eventos. O sea, con ese vídeo vais a flipar, y en mitad del vídeo os vamos a decir aquello que le hemos estado dando tanto bombo para que os suscribáis en los últimos vídeos. Para poneros en contexto, en Amino existe un puesto llamado Game Master, los cuales son básicamente una especie de voluntarios que realizan ellos mismos todos los eventos que tienen lugar dentro de la aplicación. Y la verdad es que esto es literalmente explotación de personas, las cuales en su mayoría son menores de edad o sin ningún tipo de experiencia laboral. Y es que, tal y como visteis en nuestro último vídeo exponiendo a Project Z empezó a poner voluntarios para que les hicieran básicamente el trabajo gratis y ellos no tener que contratar a nadie. Pues bien, Project Z, como os dijimos, copió todas las características de Amino. Pero Amino, en esta ocasión, ha decidido copiar a Project Z. ¿Y qué puede copiar Amino de Project Z? Pues bien, lo peor que podría haber copiado. Literalmente la explotación de menores. Y es que Amino ha visto como Project Z se ahorra muchísimo dinero sin contratar a gente y ha decidido pues copiar el mismo sistema y básicamente ahorrarse miles de dólares de trabajo que realmente debería ser hecho por personas capacitadas y que debería ser pagado, ya que es un trabajo literalmente profesional. Y pues bien, en vez de contratar a gente capacitada que haya estudiado y que sepa básicamente lo que está haciendo, Amino ha decidido pues aprovecharse de que la mayoría de usuarios que tienen no tienen la capacidad de decisión suficiente como para saber si se están o no aprovechando de ello. Amino hasta ahora ya se estaba aprovechando de los usuarios, haciéndoles hacer eventos en sus comunidades, los cuales ya estaban de por sí en una delgada línea entre lo que es la explotación. Pero bien, tenían esa excusa de decir, bueno, como son eventos en comunidades las cuales esos propios líderes administran sus comunidades, pues no pasa nada porque hagan los eventos. Pero ahora Amino ha decidido saltarse totalmente esa línea y decir, ya que nos hacen los eventos en las comunidades, también vamos a hacer que nos hagan los eventos en toda la aplicación. Eventos globales, lo cual es básicamente un descaro, ya que no es lo mismo subir un vídeo a YouTube que hacer un vídeo oficial para la página de YouTube. Y es que las empresas estas cosas se las toman en serio. Detrás de un evento global en el que participa toda la aplicación, no es solo hacer el evento y ya. Hay muchísimos datos que se deben analizar, el impacto del evento, el porcentaje de usuarios satisfechos con el mismo. Muchos datos que Amino sigue analizando. Cuando yo trabajé para Equipo Amino hace ya 2 años, hice algunos eventos para la aplicación y todos ellos fueron en mi jornada de trabajo y por lo tanto fui pagado por ello. Tenía un compañero de trabajo cuyo nombre ya sabéis porque lo comentamos en el vídeo sobre Slot, que se llamaba Dick, el cual se encargaba únicamente de hacer eventos. Era su único trabajo y por hacer eso cobraba cientos y cientos y cientos de dólares todos los meses por solo hacer eventos. Tenía también otros compañeros de trabajo que básicamente cobraban dinero únicamente por hacer pack de stickers. Cobraban más de 200 e incluso 300 dólares por hacer un pack de stickers con 5 stickers. Y a día de hoy Amino
Amino, en vez de pagar lo que corresponde por hacer trabajo que siempre ha sido pagado, no solo dentro de Amino, sino en cualquier aplicación existente, Amino ha decidido que, bueno, vamos a aprovecharnos de que nuestros usuarios son menores de edad, que nuestros usuarios, muchos de ellos son inexpertos y que no saben a lo que se están metiendo, para básicamente hacerles trabajar gratis sin darles ningún tipo de beneficio económico. Y es que Amino básicamente los ha intentado sobornar dándoles un marco de perfil. Hacen trabajo que literalmente debería ser pagado, dedican horas y días en hacer eventos que debería estar haciendo el propio equipo Amino y la recompensa es darles un marco de perfil. O sea, literalmente es lamentable. Para añadir el tema de los voluntarios, también tenemos como estos básicamente han demostrado lo inmaduros que son en variedad de ocasiones. Y es que uno de los Game Masters, llamado Chara, se puso a defender a Sloth. Que Sloth, pues, es un, entre comillas, organizador de eventos que en su último evento se puso a obligar a menores a enseñar sus caras y demás en Amino. Que ya sabéis todos que Amino es una aplicación anónima. Y pues nada, Chara se puso a defender a Sloth diciendo que es que, ay, es que yo, pues como hice cosplay cuando tenía 15 años y no me pasó nada, pues a mí me parece súper bien que los menores se expongan a Amino, porque como yo lo hice y no me pasó absolutamente nada con 15 años, pues no, es que no pasa nada. Todo eso lo dijo públicamente, ahí metiéndose en peleas y demás y opinando, cuando no debería estar haciéndolo teniendo el puesto que tiene, que se supone que tendría que estar dando ejemplo. Pero bueno, ahí tenéis a Amino haciendo un tan perfecto trabajo como siempre. Después tenemos a otros tipos de voluntarios, como un voluntario de Bookbusters llamado Joao, que lo comentamos en un vídeo, que ese chisme está muy fuerte, lo tenéis que ver. Y bueno, este personaje que literalmente se la pasa en nuestros vídeos poniendo comentarios de hate que nos hace mucha gracia porque se cree que nadie sabe quién es y está ahí poniendo los comentarios y sabemos quién es. Y vino también a una comunidad con su cuenta normal a poner comentarios también de hate, como si estuviera usando una multicuenta cuando solo sabía cambiar el nombre, y básicamente lo bloqueamos y vemos que era él. O sea, fue muy gracioso. Después de eso se lo dijimos, que sabíamos que era él, y el tipo pues lo que hizo fue escoger y nada, pues borra el comentario y ya está. Nadie sabe que él ha sido el que ha puesto el comentario. Pero bueno, lo más gracioso es que después también se volvió a cambiar el nombre y la foto de perfil, como si, no sé, como si no fuéramos a saber quién es él ahora tampoco. Pero bueno, XD. Ya veis que esto solo demuestra que es una persona muy inmadura y que no debería de tener ningún tipo de puesto así de, entre comillas, importante en la aplicación. Y bueno, muchos de vosotros os preguntaréis que quién demonios ha dado luz verde a que este tipo de prácticas se lleven a cabo. Pues bien, la respuesta es que todo esto ha sido organizado por una trabajadora de Amino, la cual se llama Fiona, después de muchísimas funas en su contra por demostrar que los usuarios le importan cero. Pues bien, después de todo esto, ha hecho como que ya no trabaja para la aplicación. O sea, ha hecho un comunicado oficial en Amino en el que básicamente dice que ha dejado de trabajar para Media Lab, la cual es la empresa dueña de Amino, cuando literalmente es falso. O sea, se ha inventado que ha dejado de trabajar para la aplicación para que básicamente la gente le deje de funar, para que la gente le deje de molestar, porque sabe que la ha cagado enormemente una vez tras otra. Y bien, ¿cómo sé que Fiona sigue trabajando para la aplicación? Muy sencillo, simplemente tengo 3 personas muy cercanas a Equipo Amino, las cuales me lo han confirmado, sin ningún tipo de comunicación entre esas 3 personas. Las 3 me han dicho lo mismo, y es que Fiona simplemente está fingiendo que no trabaja para básicamente evitar que la funen por todas las tonterías que hace dentro de la aplicación. Y la verdad es que demuestra la poca profesionalidad de Amino. Que una trabajadora de Amino tenga que hacer como que no trabaja para Amino, o sea, es muy fuerte, y es literalmente lo que hizo el otro trabajador de Amino, que ya le dedicamos un vídeo, que se llama Neon, el cual abusa de su poder de forma constante y ahí sigue en su posición como si nada pasara. Y bien, para realizar este vídeo hablé con varios de los Game Masters y voluntarios relacionados con Amino para que me dijeran su opinión, y la verdad es que casi todos coinciden en que lo hacen por ayudar, pero que saben perfectamente que se están aprovechando de ellos. Y bueno, lo más triste de todo esto es que Fiona, en sus páginas oficiales, a las cuales he tenido acceso simplemente haciendo una pequeña búsqueda en internet, básicamente va diciendo que ella es la responsable de todo el trabajo que realmente no ha hecho. O sea, se pone medallas para decir que ella ha hecho no sé cuántos eventos,
eventos, que ella se ha encargado de toda la aplicación, que es muy buena trabajando y bla 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 bla. Cuando la pura realidad es que está aprovechándose de personas menores de edad en su mayoría, de personas inexpertas, inmaduras, que no saben en su mayoría lo que están haciendo, que simplemente están ayudando porque piensan que es lo mejor para la aplicación y realmente no se han puesto a pensar si realmente les conviene que los estén explotando de esa manera, simplemente por un poco de reconocimiento en una aplicación que cada día está más muerta. Y Fiona ha tenido la cara de adueñarse del trabajo de los demás y ya no del trabajo de los eventos, o sea, ha cogido y ha dicho que ella es la artífice de la mayoría de comunidades de Amino. Que Amino Members, comunidad a la cual ya le hicimos un vídeo, ella la ha hecho, aunque realmente no tenga nada que ver, que se haya conectado, es nivel 9 en Amino Members, no se ha conectado en la vida de esa comunidad, pero claro, como ella estaba dentro de la comunidad es suya, y va añadiendo a su currículum cosas que son literalmente falsas, va diciendo que la comunidad de Amino en inglés es suya, porque es que es una de sus mejores creaciones, la comunidad del Ramadán también es suya, porque hicieron un evento en el que literalmente ella no hizo nada, pero como ella permitió que se hiciera el evento, pues es todo gracias a ella, y todo esto es para ir presumiendo a las otras empresas de que ha hecho un montonazo de cosas cuando realmente no ha hecho nada por la aplicación, cuando lo que realmente ha hecho es aprovecharse de los usuarios a los cuales les miente en la cara haciendo como que no trabaja para la aplicación y de los cuales se aprovecha para ponerse méritos que realmente no le corresponden. Amino y sobre todo Media Lab demuestran muy poca seriedad manteniendo este tipo de trabajadores en su aplicación, que lo único que hacen es dejar que otros les hagan el trabajo de forma gratuita. Fiona además fue esa trabajadora que aceptó el evento de Sloth y a la cual todo el mundo se le quejó cuando pidió que dieran críticas sobre los eventos que estaba haciendo Amino. Y no hizo absolutamente nada a pesar de que todos los comentarios fueran Sloth, que literalmente decenas de likes cada uno de ellos. Pero bueno, ella no hizo absolutamente nada, permitió que un usuario random de Amino hiciera un evento en donde se puso en peligro a menores de edad porque se les obligaba a mostrar sus caras y demás. Pues bien, ahora lo más fuerte que ha hecho esta Fiona es que los explotados hicieron un evento oficial de Amino de Navidad, el cual ella entre comillas supervisó y dijo que todo estaba bien, cuando en el evento, en una de las actividades, se pidió a la gente para mandar una carta de Navidad para felicitar las Navidades, tenían que comprar una postal que valía $5 y poner sus direcciones reales para que los usuarios les mandaran postales. O sea, es un evento muy correcto que hacer en una aplicación que es completamente anónima, está llena de gente menores de edad. La aplicación, os volvemos a recordar que es más 13. ¿Quién va a comprar una maldita postal en una aplicación que literalmente está dedicada a menores? O sea, ¿qué? En las aplicaciones la gente siempre se preocupa por los deseos y demás, porque es un tema que es bastante grave, porque, o sea, explícitamente te ponen la dirección, pero no, a mí no, para marcar la gran diferencia, pues ellos explícitamente te piden que es su dirección, es decir, le estás dando tu dirección a una persona anónima de Amino que no sabe qué intenciones tiene y literalmente Amino está permitiendo que se pueda filtrar tu dirección en cualquier momento y se la pueda dar a cualquier persona. O sea, es súper fuerte. Te ponen en riesgo a ti y a tu familia por un maldito evento de Amino y encima te hacen pagar dinero. O sea, es para morirse, la verdad. En fin, ya habéis visto en todo este vídeo cómo otra vez más Amino está haciendo las cosas de ¡madre! Sinceramente me parece una vergüenza que esto esté pasando en Amino actualmente. Ya sabéis gracias a nuestros vídeos que ahora mismo Amino parece que está en la más profunda mierda, más que nunca. O sea, trabajadores que explotan a menores, que explotan a gente en general porque les hacen trabajar sin pagarles absolutamente nada, y voluntarios que son lo más inmaduros posibles y lo más poco profesionales posibles. Es aún más vergonzoso que Fiona se haya puesto a decir que supervisa muy bien sus eventos, cuando en varios de ellos se ponen en peligro a menores, con el de mostrar las caras y explícitamente filtrar la dirección de tu casa, claro que sí. Pero bueno, chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Os recordamos que este va a ser el último vídeo de Amino, y solo si este vídeo tiene mucho like y mucho apoyo, seguramente haremos un vídeo sobre el iceberg de Amino, solo si estáis interesados en ellos, porque en los siguientes vídeos vamos a hablar de otras temáticas que os van a interesar un montón y con mucho chisme y que van a ser bastante entretenidas, así que ya sabéis, chicos, dad like al vídeo, suscribiros también. Os recordamos que tenéis que suscribiros, por favor, si no me voy a comer a Peri y me lo voy a comer. Recordad otra vez seguirnos en Instagram, Twitter, esas cosas, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!